A esta hora nuestro invitado nos acompaña precisamente para conversar sobre el tema y para seguir ahondando sobre la importancia política de lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. Nuestro invitado Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor, nos acompaña a esta hora. Héctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por aceptar nuestro llamado en un momento importante para el país. Escuchábamos algunas de las palabras de Cristina y quisiéramos también analizarlo contigo. Tu primera impresión sobre esta decisión, ¿qué significa la decisión de la Corte Suprema sobre el destino de Cristina Fernández de Kirchner en relación con el ámbito político? No solo lo mencionábamos antes, los 6 años de prisión, sino también el veto, digamos, de por vida para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial, municipal. Cuéntanos tus primeras opiniones sobre el tema. Bueno, por un lado se podría decir que es la crónica de un fallo anunciado, ¿no? El Poder Judicial argentino está cooptado por el poder económico nacional y extranjero al servicio de los intereses del imperialismo que intentan saquear los recursos naturales de nuestro país, que intentan destruir la estructura. Hemos perdido el audio de nuestro invitado, vamos a regresar con él en unos instantes. Precisamente ya nos daba las primeras impresiones sobre este tema y haciendo alusión también a lo que decía la expresidenta cuando sucedía este 1 de septiembre el atentado contra su vida, cuando Clarín pues se publicaba este titular: la bala falló, pero el fallo sí estará presente, sí se realizará, no fallará. Y haciendo alusión a lo que ya se venía planteando en relación con su carrera política. Héctor, nuevamente vamos contigo. Te hemos perdido unos instantes, pero regresamos contigo. Te escuchamos. Adelante. Sí. Bueno, le decía que el Poder Judicial de Argentina está cooptado por el poder económico local y extranjero al servicio de los intereses que buscan el saqueo de nuestro país. Realmente esto es la crónica de un fallo anunciado, de una proscripción más en lo que es el lawfare en la región, ¿no es cierto? Sufrimos ya en Brasil la situación con Ignacio Lula da Silva, luego la sufrimos en Ecuador con Rafael Correa y ahora lo estamos viviendo en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Es un paso más de las oligarquías locales en combinación con los intereses del imperialismo que buscan, como decía hoy, el saqueo de nuestros recursos y la destrucción de nuestro proyecto industrialista. Héctor, decía Cristina durante su alocución que esto se convertía en un cepo al voto popular. ¿Por qué decía esto? ¿A qué se refiere y cómo puede entenderse en este momento tan importante en materia electoral para el país? Bueno, como ustedes bien saben, durante mucho tiempo hubo limitaciones en Argentina para comprar dólares, a eso se le llamó un cepo, ¿no? Que se le había puesto al dólar. Bueno, Cristina lo que dice es que ahora, primero lo que señaló ya hace unos días, que había un cepo al salario. El salario estaba congelado mientras aumentan todos los precios, mientras aumentan las tarifas, mientras aumentan el costo de vida en general con los servicios de luz, de gas, con el transporte. Mientras tanto los salarios siguen congelados. Había un cepo al salario. Ahora hay un cepo al voto popular porque Cristina iba a ser candidata para las elecciones legislativas que van a ocurrir en septiembre de este año, aquí en la provincia de Buenos Aires, y la Corte Suprema, en función de los intereses que señalaba recién, de los intereses de la oligarquía local, de los intereses de la ultraderecha, de los intereses del imperialismo norteamericano, ha decidido proscribir a Cristina e impedir que el pueblo pueda ejercer libremente su voto, como ya lo ha hecho en otra época de la historia argentina durante mucho tiempo. Después del golpe del 55 en nuestro país, el peronismo estuvo proscripto y Perón estuvo proscripto y la derecha llegó a prohibir la utilización de la palabra Perón. No se podía nombrar a Perón en Argentina, no se podía usar los símbolos del partido peronista. Bueno, volvemos a aquel momento tan oscuro, tan
trágico de la historia argentina. Justo ayer se recordaban también un hecho que ocurrió en ese momento trágico de la historia argentina, que fueron los fusilamientos de José León Suárez. Bueno, en ese mismo contexto nos quieren meter de nuevo en el contexto de la proscripción, del autoritarismo, de cercenar la voluntad popular y de cercenar la posibilidad de que los argentinos nos expresemos libremente con nuestro voto, con la referente que queremos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Lo que menciona Héctor, porque hace algunos días también se lanzó la decisión por parte del gobierno de cerrar uno de los espacios museológicos que era fundamental para la historia de Perón, también el café que acompañaba este lugar y donde pues se grabó y estuvo pues presente allí intentando resguardar este lugar, un símbolo también de cómo se viene desarticulando todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, pero fundamentalmente con esta presencia tan importante para el país en materia de línea política, hablando del peronismo. Me gustaría saber tu opinión, Héctor, también en relación con lo que decía la expresidenta y con lo que ya mencionabas en relación con la justicia en el país. Decía, son 3 monigotes que responden a otros mandos. ¿Cuál es la posición que ahora mismo queda entonces ante el mundo de la justicia argentina, tomando en cuenta esta opinión y conociendo los antecedentes que de alguna manera ya mencionabas? Que, como bien señaló también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya en otras intervenciones, la derecha y el imperialismo norteamericano durante mucho tiempo llevó adelante golpes de estados en la región para controlar el territorio, para impedir que proyectos populares llegaran al gobierno o para sacarlos del gobierno. Y durante mucho tiempo América Latina se cubrió de dictaduras y sobre todo el Cono Sur se cubrió de dictaduras sangrientas. Hoy no son necesarias, y eso lo marcaba la expresidenta, no son necesarias esos golpes de Estado porque tienen golpes judiciales a través de jueces y fiscales que son formados en Estados Unidos a través de cursos, de seminarios para responder a esos intereses. Así como antes formaban a los militares en las escuelas de las Américas, ahora es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el que forma jueces como el juez Moro en el caso de Brasil, o como Ercolini en el caso de Argentina, o como otros jueces en el caso de Ecuador, jueces y fiscales que responden a esos intereses, que llevan adelante un libreto gastado, que no tiene nada que ver con la justicia y que no tiene nada que ver con el derecho, porque lo que se vulnera acá es el Estado de Derecho, y que responden a esos intereses en pos de eliminar a los líderes populares, de correrlos, de impedirles la posibilidad de que representen a su pueblo como un símbolo, como lo que son, la síntesis de lo que los pueblos sueñan y de lo que los pueblos quieren y de las demandas populares, y para eso utilizan a estos personajes que son nefastos. El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner no tiene ni pies ni cabeza. Se le hace un juicio por una obra pública que fue aprobada por el Congreso Nacional, que fue aprobada en el presupuesto por todos los diputados y todos los senadores del Congreso Nacional, que no tiene ninguna prueba de que haya habido sobreprecios, que no hay ninguna prueba de que ningún peso argentino haya salido de ese presupuesto para ir a un retorno, como se suele decir, a Cristina Fernández de Kirchner, y encima el fiscal que la acusa y el juez que la juzgó en primera instancia jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri una vez por semana con el propio Mauricio Macri. Y después el resto de las instancias, por ejemplo, Casación, también tenía una vinculación estrecha con Mauricio Macri. Ya sabe que la Corte Suprema de Argentina está totalmente amañada por los intereses del Grupo Clarín, de Mauricio Macri y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recordemos que este fallo lo anticipó Marco Rubio cuando tomó la decisión de prohibirle a Cristina Fernández de Kirchner la entrada a Estados Unidos porque decía tenía una condena por corrupción. La condena sale hoy, pero Marco Rubio ya lo sabía desde hace tiempo.
Importante lo que mencionas, Héctor. Quiero sumar a lo que me estás contando información para ir entendiendo también qué es lo que ha sucedido en la jornada que ha sido compartida por medios nacionales, explicando precisamente lo que ha definido la Corte. El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, apelando precisamente a este artículo, se trata de una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin revisar los expedientes ni argumentar los motivos. Es una norma que, según el texto, autoriza a la Corte a desestimar planteos según su sana discreción cuando no advierta agravio federal suficiente ni trascendencia institucional, ello en el centro de la escena por el peso político de esta decisión. ¿Cómo las normativas se utilizan, Héctor, para ciertos intereses y cómo también está ello relacionado con la decisión que están tomando internamente en el país de cara a las elecciones? Decía Cristina, nos atacan porque somos la única alternativa que puede construir un mundo para Argentina distinto. ¿Tu opinión sobre ello? Bueno, empezando por la última parte de lo que decís, es así, el peronismo es la única alternativa al poder real, la única alternativa que puede disputar el poder político para llegar a conducir de nuevo los destinos de este país. Después hay otros partidos que pueden tener muy buenas intenciones, como los partidos de la izquierda más radicalizada en Argentina, pero que suelen sacar 2 o 3 puntos en las elecciones. No son una alternativa real al poder. El peronismo es la única alternativa real al poder que ha disputado elecciones, que ha gobernado el país, que ha conducido el país por los mejores caminos, y hay hasta dichos, digamos, los mejores años han sido peronistas. Eso es una frase muy conocida en Argentina, porque son los años en los que la distribución de la riqueza y el país se desarrolló y se desarrollaron y se construyeron facultades y se desarrolló la ciencia y se desarrolló la tecnología y se ampliaron derechos. Bueno, eso ha sucedido durante el peronismo, que además es un proyecto político que tiene que ver con el sueño de la patria grande. Por eso Néstor y Cristina eran muy cercanos a Chávez, por eso construyeron ese sueño de la patria grande a principios de este siglo, por eso participaron también junto con Lula, junto con Evo Morales, junto con Rafael Correa, junto con los proyectos políticos que pensaron en defender los derechos de los pueblos de la región. Esa es la realidad, y la justicia acomoda sus fallos y acomoda la interpretación de las leyes, el poder judicial, no la justicia, porque la justicia es un valor profundo y este es un poder judicial amañado a los intereses del poder económico, y acomoda sus fallos y la interpretación de esas leyes acorde a sus intereses puntuales. Por eso, como decía, un juez que tiene que juzgar a una expresidenta y junto con el fiscal que la acusa juega al fútbol en la quinta del principal opositor a esa presidenta, debería haberse apartado del caso inmediatamente. Y no hicieron, y la Corte Suprema no hace ningún comentario al respecto de esos hechos, no hace ninguna acotación al respecto de esos hechos. Y el propio Mauricio Macri, en donde jugaba al fútbol estos jueces y estos fiscales, el propio Mauricio Macri estuvo acusado de espionaje, estuvo acusado de contrabando de autos, estuvo acusado de tráfico de armas a Bolivia durante el golpe de Estado de 2019, estuvo acusado de lavado de dinero con los Panama Papers, pero ninguno de esos fallos, como controla la justicia, ninguna de esas causas prosperó, porque inmediatamente son frenadas por sus cómplices, porque esto no se los puede llamar de otra manera. Gracias, Héctor, por tus opiniones para nuestra multiplataforma. Estaremos contigo seguramente en una siguiente ocasión para seguir analizando desde tus impresiones lo que sucede en Argentina y así contarle al mundo sobre la importancia de una decisión como esta y sin duda también cuál es la opinión de los propios argentinos. Te agradezco, te deseo buena tarde. Un placer, como siempre.